Buenas noches a todos. Hoy les voy a hablar un poquito de la importancia del testing y la calidad del software en nuestro día a día del trabajo. Entonces, me presento, mi nombre es Francisco Carrier, me dedico a la parte de base de datos y, digamos, ya llevo unos 10 años, un poquito más, casi siempre relacionados a base de datos, algo de código y siempre ha estado latente el tema del testing y el control de calidad y la documentación, eh, tanto por el lado positivo como el lado negativo de los proyectos. Entonces, hoy lo que le vengo a hablar es un poquito de eso, de cómo afrontar eso y cómo anticiparnos a ese tema. Entonces, ¿qué es el testing? Digamos que el testing es una combinación del aseguramiento de la calidad, eh, el, el proceso, conjunto de procesos para medir el, la calidad y el aseguramiento de la calidad y el control de la calidad en los procesos. Con esto lo que tratamos de obtener como resultado es satisfacer las expectativas de nuestro cliente o el consumidor como tal del producto que estamos haciendo. Y el aseguramiento de la calidad, digamos, está enfocado a, a los procesos y a la prevención de defectos. O sea, agarrar los fallos antes de que suceda. Mientras el control de calidad está orientado al producto y se enfoca en la identificación de defectos, o sea, cosas que ya se han presentado. Entonces, esas son como las dos diferencias a tener en cuenta cuando vemos estas dos palabritas que son muy comunes en el ámbito. ¿Por qué hacer testing? Digamos que el testing no es una actividad que se piensa al final del desarrollo de software. Lamentablemente sucede mucho eso. Y el testing tenemos que tratar siempre de que vaya en paralelo al desarrollo. Desde el primer momento, del momento que estamos planificando cómo va a ser una pantalla o cómo va a ser una interfaz o cómo va a ser la captura de datos o el muestreo de datos en nuestra plataforma, tenemos que estar pensando cómo vamos a planificar el testing a ese modo que estamos haciendo. Todo eso con el objetivo de prevenir o inclusive corregir posibles desviaciones que puede tener nuestro software antes de que sea operable. Entonces acá, por ejemplo, hay una grafiquita que me gusta mucho porque es algo muy sencillo que nos puede pasar y es un error muy común. O sea, es reemplazar el nombre de una variable. Reemplazar el nombre de una variable, eh, quizás digamos, esta variable la uso únicamente acá y hago este cambio y ya me funciona el programa. Y listo, me voy tranquilo para mi casa. Y resulta que en el gráfico un poco en burla, de que hace un reemplazo de la función name por short name y termina viendo una nube que llueve hacia arriba, un monstruo con un montón de ojos, un auto que está por la mitad pero que está funcionando. Hay un caballito como de gomas saltarines con un humano adentro, entonces un poco en burla a ese tipo de cosas que nos pueden pasar y es muy frecuente. Entonces, les voy a hablar un poquito de errores de concepto típicos que suelen haber en esto del desarrollo de software. Entonces, y que se los plantea como frases cliché de, de situaciones del día a día. Entonces, por ejemplo, errores típicos es decir que las pruebas son el proceso de demostrar que no hay errores presentes. Otro error típico es el proceso de las pruebas es demostrar que un programa realiza las funciones indicadas correctamente. Y otro error típico que también me gusta remarcar es
las pruebas son el proceso de establecer confianza en que un programa hace lo que se supone que debe de hacer. Eso es fatal, pero se asume muchas veces eso. Entonces, tenemos que partir siempre de la suposición de que el programa va a contener errores. Y no porque seamos maliciosos, sino que nos puede pasar. Y pasa. Entonces, esto es como la premisa que tenemos que tener siempre antes de decir, no, el testing es únicamente para demostrar de que no hay errores, por ejemplo. Bueno, acá les quería hacer una consultita así sencilla. ¿Qué diferencia existe entre error, defecto o bug y fallo? No sé cómo estemos de tiempo, pero sí, si quieren una o dos personas quiere comentarme esto, a ver qué diferencia creen que puede existir entre error, defecto y fallo. A ver si alguno quiere levantar el micrófono y comentar algo de esto, bienvenido. Le doy la palabra a alguno. Sin miedo, sin miedo. Bueno, no importa, les cuento. Para que tengan un poquito presente qué sería un error. Un error es la acción humana que produce un resultado incorrecto. En cambio, un defecto es la presencia de un error en el software, ¿sí? Y por el contrario, un fallo es la manifestación física o funcional de un defecto. Entonces, por lo tanto, podemos decir que un error es de un desarrollador, causa un defecto en el software, lo cual provoca un fallo en el momento en que en el momento en que la prueba se ejecuta. Digamos, con esto podemos resumir esas tres particularidades de defectos, fallos y errores. Ok, vamos a hablar un poquito de tipos de pruebas. Acá quiero hacer un mini paréntesis porque yo les pongo estos tres tipos de pruebas que son como los que más se utilizan, pero existen un montón más de pruebas. Eso hay mismo en la Wikipedia o en cualquier video de control de pruebas de software pueden ver los distintos tipos de pruebas y estructuras que se trabajan. Estos, digamos, son como las más genéricas o clásicas que se suelen hacer a los programas y a las páginas y a todas las funcionalidades como tal. Entonces, pruebas funcionales, no funcionales y estructurales. Digamos, a ver, las pruebas funcionales se centran en comprobar que los sistemas desarrollados funcionan acordes a las especificaciones funcionales y requisitos del cliente. Estas pruebas ayudan a detectar los posibles defectos derivados de errores en la fase de programación, ¿sí? Por el contrario, las pruebas funcionales se definen como un tipo de pruebas de software para verificar aspectos no funcionales. Por ejemplo, el rendimiento, la usabilidad o la confiabilidad del programa que estamos realizando. Está diseñado para probar la disponibilidad de un sistema según parámetros no funcionales que nunca se abordan mediante pruebas funcionales. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta de esto es de las pruebas no funcionales sería verificar cuántas personas pueden iniciar sesión simultáneamente en un aplicativo web. ¿Sí? Eso se considera típico de una. ¿5? Te quedan No, 5 está muy bien minutos. ya. Pruebas estructurales. Funcionales, no funcionales y pruebas estructurales. Bueno, pruebas estructurales se centran en los detalles procedimentales del software, por lo que su diseño está fuertemente atado al código fuente. Esto quiere decir que su objetivo es comprobar los flujos de ejecución dentro de cada módulo del aplicativo. Entonces, como para
ir cerrando justamente, vamos a ver qué beneficios tiene el automatizar pruebas. Las pruebas automatizadas permiten, a través del uso de diferentes herramientas y scripts robotizados, digamos que otorgan un sinfín de ventajas para las empresas que lo utilizan y también como para desarrollo personal, siempre nos ayuda a eso. Nos ayuda a tener una mayor efectividad en el tiempo y el costo. ¿Sí? Esto quiere decir que requieren un menor tiempo de ejecución de las pruebas manuales. Si bien puede ser un costo inicial mayor, porque las pruebas tenemos que preparar ese script de prueba, quizás nos lleve unos 15 a 20 minutos al principio, pero después, cuando estamos trabajando sobre el código, podemos ejecutar la prueba 1, 2, 3, 4, 5 veces en un minuto sin tener que hacer todo ese formulario manual que hacíamos antes. Ese formulario manual lo hace un script que nos completa todo eso. Y nosotros nos centramos únicamente en el proceso, por ejemplo, de enviar datos. ¿Sí? Otra cosa que se destaca es facilita la implementación de integración continua. Esto quiere decir que ese proceso de prueba automatizada lo podemos añadir a otro, a prueba automatizada y añadirlo a otro, y añadirlo a otro. Entonces, tenemos todo un sinfín de procesos automatizados, lo cual al final del proyecto las pruebas nos van a resultar prácticamente un proceso automático para llegar a un punto específico y nos ahorra muchísimo tiempo de preparar esos datos, que eso es lo que muchas veces se termina dejando de hacer pruebas entre medio porque da mucha fatiga, pereza o como le quieran decir, de hacer esa carga de datos para las pruebas. Bueno, yo lo que quería proponerle es unos retos que se los voy a compartir en el Slack próximamente, ahora más tardecito después de la reunión, que es diagramar la secuencia. Yo hice unos diagramas que están con, digamos, unas partes faltantes. Entonces, diagramar la secuencia de procesos e identificar el concepto enseñados en lo que le hablé recién en estos ejemplos. Entonces, los diagramas que hice fue enviar una foto por WhatsApp a un nuevo contacto y el otro diagrama es compartir ubicación en una publicación en una red social. En este caso usé Facebook. Entonces, acá les muestro este diagrama, después se los comparto en el Slack para que ustedes contesten directamente ahí en el hilo de Slack qué parte le estaría faltando a esto de el proceso de enviar una foto por el WhatsApp a un nuevo contacto y a este otro diseño de cómo es el proceso de compartir la ubicación en una publicación nueva de Facebook. Que también, o sea, los dos diagramas están casi completos. Faltan algunas cositas y me gustaría que, como reto, en el Slack luego me completen qué consideran ustedes que estaría faltando en estos dos diagramas. Y bueno, como siempre, hacer testing es importante. Acá hay otra grafiquita que me gusta mucho, que es a último minuto. Estamos festejando el lanzamiento del proyecto, pero en el área de testing y programación están a las corridas apagando incendios, como se les suele llamar, matando los últimos bugs para que, para que termine de funcionar más o menos bien. Y bueno, por acá, con esto podemos concluir la charla de la importancia del testing y la calidad de software. Así que le cedo la palabra a Alejo y libero mi pantalla para nuestro próximo compañero que va a hablar. Alejo. Se nos quedó en mute, Alejo. ¿Hola? Sí, sí, sí. Te escuchamos, te escuchamos. Listo. Muchas gracias, Francisco. En serio, muchísimas gracias por tu charla. Gracias. Chicos, saben que el testing es muy importante.
Si no testeamos nuestro código, pues tenemos la posibilidad de cometer muchos más errores. Mira, está sonando. Súper Me bien de queda tiempo. unos segundos. Entonces, si tienen preguntas, si alguien quiere antes de que pasarla a dos preguntas antes de pasar a la siguiente charla, para que por favor me Hay digan. una pregunta en el chat, Alejo. ¿Qué tal el desarrollo desde TDD? Pregunta Adrián. Espérate que estoy buscando las preguntas. ¿Qué tal del desarrollo desde TDD? Desde TDD. Me imagino que es algún software de implementación de desarrollo. Hay varios. Ese en particular no lo conozco. Así que ahí te la debo, pero lo podemos investigar y lo seguimos charlando a través del Slack. Que estaría bueno abrir un Yo, hilo de... disculpa, yo he hecho un poco de Sí, TDD. bien. Es unas tablas que usted diseña, digamos, los casos de prueba, el happy path o los errores que espera y los controla y los compara con los errores eh, devueltos por el software. Entonces, ¿cuál es el error que yo espero y cuál es el error que tuve? Entonces, si son iguales, pues la prueba pasa, porque no solo se prueba el happy path, sino también los fallos. Bien. Sí, eso es como también lo que se le suele llamar caja abierta, caja cerrada en testing, que es prever qué datos vas a obtener de resultados. Entonces, sí es una buena forma. Lo bueno siempre es saber los procesos intermedios y la lógica de cómo vas a llegar a ese resultado. Porque muchas veces eh, tenés el resultado inicial y el resultado final como datos de prueba y el código cuando le estás haciendo la prueba sí te devuelve eso, pero no viste el proceso de entre medio de cuando te estaba haciendo ese calculado para llegar a ese resultado. Y quizás en los datos de prueba te funciona, pero en otros datos que no son los de prueba, bueno, en el mundo real, y la lógica está mal aplicada, te termina fallando. Entonces, siempre es mejor, si implica más tiempo, pero siempre es mejor hacer las pruebas de caja abierta, que es justamente revisar el código o debuguear el código en el proceso de testeo. No sé si... Ver hace parte de una iniciativa llamada Educatón, donde toda la comunidad enseña algo en menos de 15 minutos. Si quieres participar, déjame un mensaje aquí en el canal o contáctame en mis redes sociales. No olvides compartir este video y darle like al canal.